Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Lardueit Ferrer. A continuación abordaremos la transmisión de mutaciones que afecta a un gen en su patrón de herencia autosómico recesivo. Comenzamos entonces con el patrón de herencia autosómico recesivo. Ejemplo de patrón de herencia autosómico recesivo: el albinismo oculocutáneo, la ausencia de la melanina, que es la que nos da el pigmento de la piel. Y aquí en estas diapositivas vemos ejemplos del albinismo oculocutáneo diagnosticado en Angola: un recién nacido con albinismo, una adolescente con albinismo oculocutáneo, y vemos otros pacientes atendidos en Angola con albinismo oculocutáneo con alteraciones y complicaciones en la piel. Fíjense cómo por la presencia de radiaciones y por la exposición mantenida al sol, como es capaz de dañar y de provocar ulceraciones en la piel. Bien, miren las alteraciones, las características, pero también la enfermedad XP o xeroderma pigmentoso. Observamos acá una paciente con esa enfermedad atendida en Angola con una herencia autosómica recesiva. También característicos de esta entidad, el xeroderma pigmentoso. Vamos a observar el árbol genealógico de una de estas familias, de una de estas enfermedades, como podemos verlo en esta diapositiva. Lo primero es cómo los individuos afectados se encuentran en la última generación, en la generación 4, y sus padres son aparentemente normales, aparentemente sanos, claro, porque son padres portadores. Es decir, el genotipo de ellos es A mayúscula minúscula y el del otro progenitor es A mayúscula A minúscula. Cuando realizamos el procedimiento hay un 25% de probabilidad de tener la afección. Por lo tanto, la primera característica de esta herencia es que las personas afectadas por un carácter autosómico recesivo generalmente son hijos de padres no afectados, de padres heterocigóticos genotípicamente o padres portadores de la enfermedad. Y por supuesto, tienen un riesgo de un 25%, porque es la probabilidad de que las dos letras minúsculas se unan, es decir, de que los dos genes recesivos se unan, porque en estas enfermedades el gen necesita de doble dosis para alcanzar su máxima expresión fenotípica. Por lo tanto, el riesgo es de un 25%. Vamos a observar la siguiente diapositiva, en la que se representa el cruzamiento monohíbrido de dos personas portadoras o heterocigóticas. Simplemente para repasar, para consolidar una vez más cómo se representan los gametos, el gen B mayúscula, el gen B minúscula, y cómo estos gametos se van a unir de forma aleatoria, donde se va a observar una proporción genotípica de 1 es a 2 es a 1. Un individuo homocigótico dominante es a dos individuos heterocigóticos es a un individuo homocigótico recesivo, que es el enfermo. Sin embargo, la proporción fenotípica va a ser 3 es a 1. Es decir, un individuo enfermo por cada 3 individuos sanos. Y esa probabilidad se repite en cada concepción. Esa probabilidad se repite en cada proceso de la concepción, porque la probabilidad no tiene memoria. Por lo tanto, generalmente se afecta el 25% de los hermanos de propósitos, o del caso índice, es decir, la cuarta parte del total de descendientes de padres portadoras. Esa es la otra característica. Si nosotros empezamos a cuantificar cuántos hombres y cuántas mujeres en ese árbol existe un individuo del sexo masculino y un individuo del sexo femenino. Por lo tanto, existe una probabilidad equitativa que se afecten tanto hombres como mujeres. Se afectan en igual proporción. Esto habla a favor de que la herencia es autosómica y que el gen se encuentra en un cromosoma autosómico del par 1 al par 22. Las hembras y varones tienen la misma probabilidad de estar afectados por encontrarse el gen ubicado en un cromosoma autosómico. Ahora, es importante tener presente que muchas veces cuando analizamos estos tipos de árboles genealógicos y la enfermedad no es tan frecuente en una población, existe una evidencia, también una característica propia de este tipo de herencia,
que es la consanguinidad. Cuando la enfermedad no es tan frecuente en una población, la probabilidad se incrementa cuando los progenitores tienen algún lazo consanguíneo, cuando ambos comparten una proporción de genes en común, ya sea de un 50%, de un 25%, ya sea que sean primos hermanos dobles, primos de segundo grado, tienen algún grado de parentesco. Y esto se representa con una doble línea. Es importante tener presente que a la hora de evaluar este tema, no vamos a representar con la doble línea la consanguinidad, con el objetivo de que ustedes demuestren y se percaten cuando está presente o no este elemento de la consanguinidad. Por supuesto, cuando estamos abordando una enfermedad autosómica recesiva como lo es la anemia falciforme, ejemplo que es muy frecuente en la población africana, en Angola, también es frecuente en Ciudad de La Habana, no hace falta que dos personas sean consanguíneas para incrementarse el riesgo de transmitir la enfermedad, porque la probabilidad de que dos personas heterocigóticas se encuentren es mayor que la probabilidad de que dos personas consanguíneas se casen o se apareen. Por lo tanto, la consanguinidad es una característica de este tipo de patrón de herencia que plantea que los padres de un individuo afectado pueden ser consanguíneos, tener algún grado de parentesco, porque es más probable que esas personas coincidan en los mismos alelos mutados y se evidencia lo anterior. Ahora bien, a diferencia de los otros patrones de herencia, que en el autosomio dominante la herencia era vertical, que en el dominante ligado a X la herencia era oblicua, los miembros afectados al encontrarse en una misma generación, se considera que es una herencia horizontal. Este patrón de herencia suele ser llamado horizontal, ya que los miembros afectados se sitúan por lo general en una misma generación. Pero nosotros perfectamente podemos tener un patrón de herencia autosómico recesivo cuando es sin herencia horizontal. Si nosotros podemos tener individuos afectados en distintas generaciones con saltos generacionales y puede ser una herencia autosómica recesiva. De manera que el mensaje que le estoy transmitiendo es que a la hora de analizar un patrón de herencia tenemos que analizarlo en toda su integralidad, teniendo en cuenta los criterios de todos los patrones de herencia y abordando cuáles son los que se cumplen estrictamente en el ejemplo concreto que estamos abordando. Un ejemplo de ello es la anemia falciforme, que lo vamos a abordar en próximas conferencias, en la conferencia de bases bioquímicas de las enfermedades genéticas. Ahora bien, hasta aquí la herencia autosómica recesiva. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.